Bueno, mi objetivo es que no se duerman en principio y después que se lleven algunas ideas que puedan potenciar la producción de verdeos de invierno. Como decía Gastón, hace un año, hoy repasaba, hace un año nos juntamos, ustedes son pioneros en esto de hacer las reuniones en diciembre. La mayoría se retrasaba por algún motivo y terminaba siendo la reunión muy sobre febrero, y con poco margen para tomar decisiones. Así que este modelo, digamos, de hacer la reunión en diciembre ya lo están tomando otros grupos y otras zonas. Les muestro un tablero de Bueno, ¿nos control. tenemos que agrandar con ese comentario? Yo creo que sí. Yo creo que sí. No, pero es importante porque en definitiva tenés un margen de un par de meses como para tomar algunas decisiones, ¿no? Y eso ha sido bien visto por los grupos acá de la zona. Por supuesto, todo esto, las reuniones y demás, y comentarios, esto yo siempre lo comparto con Sudeste, ¿no? Acá pueden ver la zona de experimentación, ¿sí? Vamos desde cerca de Bahía Blanca hasta la zona de Benito Juárez, Olavarría. Es una zona bastante amplia, sudoeste, para hacer experimentación. Hace 3 años que venimos trabajando, hemos realizado 35 ensayos en 10 de los 11 grupos de trabajo y hemos relevado un poco más de 5.000 datos y hemos recorrido más de 40.000 kilómetros en estos 3 años. Todo con el objetivo de generar información, como les mencionaba al principio. Estos 35 ensayos los ubicamos en 18 establecimientos y como siempre les menciono, acá es muy importante, digamos, la conexión con la gente del campo, ya sea el encargado, sembradores, ya sean siembras propias o siembras tercerizadas, la gente que maneja el pastoreo, digamos, realmente hacemos un equipo, nos vemos casi una gran parte del año, nos estamos viendo y encontrando y coordinando las acciones para llevar esto adelante. Y bueno, ayer visité San Eloy Piñeiro y con esto completamos los 11 grupos. Este año pude visitar 10 y bueno, está buenísimo el intercambio como ocurre con ustedes, ¿no? Líneas de trabajo, muy brevemente, cosas de las que no vamos a hablar en rojo y las que vamos a hablar en verde. Tenemos ensayos de maíces y sorgos diferidos, comparando genotipos de maíz, sorgos de distintos tipos también, forrajeros, doble propósito, graníferos. Y en el caso de maíz, hemos ido filtrando y modificando el panorama y ahora estamos evaluando macolladores prolíficos, prolíficos macolladores, híbridos baratos, híbridos caros, ¿sí? Por ahí va la cosa. Por Perdón, supuesto, de híbrido estás hablando de maíz, no de sorgo. maíces claro, de maíz, de sorgos y tipos de sorgo forrajero, granífero y dobles propósitos. Ok, Después, lo que es la evaluación de cultivares de avena, cebada, centeno triticales, digamos, todo lo que está disponible en el mercado. Y también este año hicimos foco en lo que es con asociaciones con Vicia. La siembra al voleo de verdes de invierno sobre maíz tardío. Esta es una práctica que está avanzando a paso fuerte en la zona con sus distintas modalidades como decía Gastón, sobre por ahí maíces de pastoreo, sobre maíces de cosecha, sobre maíces tempranos, tardíos. Este año hay perdón, el año que viene hay intenciones de bolear sobre girasol, a ver cómo funciona, si es posible, pero eh, esta es una línea, digamos, de las más importantes para nosotros porque arrancamos muy desde abajo. No teníamos nada de información. Lo mismo pasa con el tema curasemillas en verdes de invierno, ¿no? Sobre todo en avena, que tengo data nueva para mostrarles ahora. También tenemos un ensayo de más de larga duración, que es Transición Ganadería-Agricultura, que vamos a comenzar ahora el tercer año de experimentación. En este ensayo, básicamente, lo que hacemos es eh,
la rotación sería una pastura, salir de una pastura y que va a un maíz, y todas las variaciones que puede haber en el medio, es decir, salir de la pastura mediante tratamiento, o sea, mediante quemado químico, con trabajo convencional, esas, digamos, como dos pilares, y después vamos alargando en la vida de la pastura y vamos viendo cómo eso impacta en el maíz que sigue, en la rotación. Y como Fede, ¿es un alternativa, ensayo de rotaciones? ¿Vas a comparar cultivos de... Porque eso es, en la región creo sudeste, en el norte especialmente, hay mucha inquietud respecto a esto. Vos lo que vas a sí, hacer es comparar una rotación que en un caso incluye pastura y en otro caso no incluye pastura. no, es una rotación que siempre tiene pastura. Nosotros tenemos algunos problemas cuando salimos, no sabemos salir bien de las pasturas, digamos, como para hablarlo llanamente. Eh, teníamos muchas formas de salir de la pastura. Teníamos desde el que quema en diciembre la pastura y espera hasta el maíz, y teníamos en el otro extremo el que la quema en octubre y en noviembre siembra el maíz. Teníamos toda esa gama, digamos, de salida de pastura a maíz, ¿no? Es una de las rotaciones posibles acá en la zona. Entonces, lo que evaluamos es esto, e incluso evaluamos quemar temprano el verdeo, perdón, quemar temprano la pastura y meter un verdeo de invierno corto y pasar a maíz. Digamos, esto se los puedo enviar si quieren. Está el informe de los 2 años previos. Muy Sí, por interesante. favor. Es muy interesante este ensayo, y este año tenemos módulos diferentes, digamos, analizando distintas fechas de quemado en la rotación que es verdeo girasol y verdeo maíz. Es otra de las rotaciones comunes bueno, que vamos a analizar, que ya están en marcha, digamos, ¿no? Pero vamos a completar el tercer año de la salida de pasturas. Y lo último que incorporamos este año es la evaluación de remolacha forrajera. No sé si conocen este recurso, pero bueno, se utiliza mucho en Chile, de ahí cruzó a Argentina, se pensó a experimentar sobre todo en las zonas bajo riego de Río Negro, con muy buen comportamiento. Y hoy la gente de KWS, que es quien comercializa este producto, está buscando la evaluación en zonas como las nuestras, quizá no con riego, sino con las precipitaciones normales de secano, y ver cómo este cultivo eh, puede ser una herramienta, digamos, para hacer un engorde muy interesante. No sé si lo han visto, pero los bichos se comen no solamente la parte aérea, sino que descalzan la planta, se comen la raíz, y eso es una bomba de energía impresionante que la verdad que es muy interesante para evaluar en nuestra zona. Digamos, Nico, sí. Buen día, ¿cómo va? Federico Nico Pazman, asesor del Nicolás, CREA Ayacucho. ¿cómo Una andás? pregunta, con Crotalaria, ¿pensaron laburar en algo o no? Crotalaria apareció, sí, apareció en la discusión, pero todavía no avanzamos en la experimentación. Sí, 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 apareció en la discusión como estas especies, digamos, más nuevas, pero había una demanda más importante, digamos, de remolacha, entonces fuimos por ahí. Pero todavía No, no tenemos avance ahí. perfecto, gracias. Mm. No, por favor. Y después surgen ensayos satélites de los distintos grupos que por ahí tienen relación o no tanta con las líneas base, digamos, del plan de trabajo, pero bueno, que tratamos de generar información a esa demanda puntual, ¿no? Ahora no viene el caso mostrárselo. Bueno, chicos, partimos de la base de lo que no se mide no se puede mejorar, ¿sí? Y a partir de esa base fuimos analizando equipos de voleo, por supuesto Altina hacemos foco en Altina, evaluamos especies y cultivares, tanto boleados como sembrados, y también lo que es tecnología en avena que les decía, cura semilla. Todo esto les voy a mostrar algunos ejercicios de costo y rentabilidad, sí, que hacen a la intensificación de nuestros sistemas. Fede, ¿Sí? listo.
Me cortaste las piernas, te iba a preguntar por los drones. Listo, seguí tranquilo. Ah, ok, ok. Eh, y no, que es un comentario para que ustedes lo tengan en cuenta, porque siempre está la consulta. El tema Altina, digamos, es lo que más se está instalando acá en nuestra zona, pero no podemos desconocer el tema avión. Digamos, si nos movemos desde el sudoeste hacia La Pampa, todo lo que es oeste o este arenoso, ahí el avión es algo utilizado muy frecuentemente. Y bueno, en los últimos años apareció ya la posibilidad de usar drones en algunas condiciones, ¿no? En esta era de la inteligencia artificial, le pedí a la inteligencia artificial que me dé alguna imagen de dron boleando semillas sobre maíz, bastante acertada, digamos. Después le pedí lo mismo con un avión, se le complicó bastante, está el maíz, está el avión, pero no está clara, no está claro el trabajo que realiza. Cuando le mencioné el Altina sobre maíz, me tiró esto, ¿sí? Puede fallar, tiene sus detalles la inteligencia artificial, pero bueno, claramente estamos hablando de este tipo que ustedes seguramente han visto en los campos. Una comparación rápida, ¿sí? Cada tecnología, cada herramienta tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿sí? Acá les dejo un cuadro comparativo de lo que sabemos hasta ahora. Tenemos diferencias en costo, ¿sí? Lo más estable podría ser la Altina, siempre están 12, 15 dólares más o menos por hectárea. El avión está en 30 dólares. Como limitante, el avión, digamos, tiene una carga de limitantes. Tenemos que hablar de voleos de 40, 50 kilos en el mejor de los casos para tener ese precio. Con la Altina podemos volear lo que nosotros se nos antoje, digamos, desde 50 hasta, o 20 hasta 150 kilos, digamos, ahí no tenemos limitante. Y con el dron tampoco tendríamos esa limitante, pero bueno, sí tiene algunos otros detalles como la duración de la batería, digamos, en términos de autonomía, está mucho más limitado, pero así todo puede hacer muchas hectáreas por día. Es interesante también el tema de las pisadas, ¿no? Ustedes con la tina entran, vamos a ver algunos detalles de pisada, pero más o menos siempre algo se pisa, aunque sean las cabeceras, se pisa. Y con las otras dos tecnologías de dron y avión, no tenemos ese inconveniente. Y a su vez, si ustedes tienen algún campo más quebrado o pie de sierra, donde es difícil de acceder con maquinarias terrestres, por supuesto, el dron ahí podría cumplir la función tranquilamente. Em, este año vamos a tener cerca de la Prida, vamos a hacer una comparación directa, porque siempre está la duda si hay algo que es mejor que otra cosa. La verdad que nosotros hemos visto funcionar las tres herramientas muy bien, pero vamos a hacer la comparativa en un mismo lote, digamos, de hacer el voleo con avión, con altina y con dron. Y bueno, y por ahí sacarnos un poco las dudas, ¿no? Pero es interesante, Federico, sí, a ver, con Altina podés bolear, no tenés límite de kilos ni de especie. no. Con avión, avena va bien. No sé si las mezclas con ryegrass, vicia, avena, vicia, quedan parejas o no, ¿cuál es tu experiencia? Y Y con bueno, ahí, dron, uno sí. asume que avena no vas a hacer nunca con dron. Y es más difícil. Uno pensaría, uno a priori piensa que el dron se va a defender muy bien con un regras, por ejemplo, o con un centeno diploide de bajo peso. Digamos, uno normalmente tiende a hacer este tipo de trabajos con esas semillas que son más chicas. En el caso del avión, va bien con centeno, cuando estamos hablando de unos 40 kilos de centeno, por ejemplo, también centenos diploides o reigraces, ahí funciona muy bien, pero si vos tenés una avena que para lograr 250 plantas necesitas 90 kilos, ahí tenés una limitante, digamos, ahí el avión ya no funciona, digamos, del todo bien y la altina se hace fuerte cuando la semilla es más pesada. Ok. Eso es lo que tenemos de experiencia, digamos. Pero
Como les decía al principio, cada uno tiene sus pros y sus contras, pero es interesante tener en cuenta todo, ¿no? Lo del dron viene avanzando, cada vez tiene más autonomía. El otro día veía algunos videos, están hablando de 120 hectáreas por día. Eh, digamos, es interesante. Lo que también ustedes tienen que tener en cuenta, si lo quieren hacer rápido o tienen muchas hectáreas, eh, es la oportunidad, ¿no? Si hay algún frente de lluvia firme de acá a una semana y ustedes están por bolear, hay que elegir bien qué herramienta me permite cubrir la mayor cantidad de superficie para aprovechar esa lluvia, ¿no? Parece una... Me sacaste la palabra de la boca. Yo creo que más que la máquina, lo importante es hacer las cosas en tiempo y forma, sobre todo cuando estamos en zonas que la disponibilidad de máquinas no es la que quisiéramos. Entonces, Sí, más importante es hacerlo en tiempo y forma y no tanto fijarnos con qué herramienta usamos, me parece a mí. Ese tendría que ser el sí, mensaje. sí, la planificación y ya te digo, especular un poco con la probabilidad de lluvia es clave. Es clave. Ahora vamos a ver un poquito de fecha, pero es clave para tener un buen resultado. Eh, Estos son un par de videitos cortos nomás, para que ustedes vean lo que yo veo cuando estoy haciendo los ensayos. Esto es en la zona de entre La Prida y Olavarría, donde vamos boleando las distintas especies. Y ahí no se ve, parece que no va tirando nada, pero lo que hace, digamos, una vez que cargamos la semilla en la tolva, baja y una turbina impulsa a través de estos deflectores y sale de esta manera la semilla, perdón. Ahí. Eso es avena. Eso creo que era avena, sí, Ok. creo que era avena. Eh, de esta manera, digamos, así funciona el sistema en el caso puntual de la altina. Y yo les decía, bueno, tenemos entre un 3 y un 5% de pérdida de rendimiento de maíz. Ahora vamos a ver un poco ese detalle. Cuando hablamos de secano, esta es una de las primeras preguntas que me hicieron cuando en la mesa de asesores de acá del sudoeste era ¿cuándo boleamos? Esa era la pregunta. Fede, ¿cuándo boleamos? Todavía no teníamos ni un ensayo en marcha. Pero hoy, después de 3 años, le puedo decir con bastante seguridad que hay un periodo lógico, digamos, de voleo, en donde se dan una combinación de factores importantes para tener un buen logro. Primero, recuerden que nosotros estamos boleando sobre este maíz que les mostraba recién en los ensayos. Hay parte de la semilla que queda retenida en el canopeo y parte que llega, ¿sí? Nosotros tenemos que asegurarnos que lo que llega al piso tenga posibilidades de crecer. Y son condiciones subóptimas de crecimiento, ¿no? O sea, queda la semilla sobre el suelo, no está enterrada al lado como cuando sembramos, digamos, que abrimos el surco, ponemos la semilla al lado el próximo a la humedad. Bueno, todo eso desaparece. Ponemos todas las especies, las ponemos en una condición bastante incómoda. Entonces tenemos que asegurarnos de alguna manera que eso va a poder crecer, ¿sí? Y lo que encontramos nosotros, el rango óptimo en secano, es entre el 15 de febrero y el 15 de marzo. Tenemos un mes donde tenemos buena combinación de factores, les decía, temperaturas, ¿sí? Todavía las temperaturas son elevadas. Tenemos altas probabilidades de que llueva luego del boleo. Y por supuesto tenemos radiación. En la medida que nosotros nos vamos hacia abril, por ejemplo, que hemos tenido algunas experiencias en abril, el cultivo ya entra en una condición de mucho sombreo, bajas temperaturas, la probabilidad de lluvia, por supuesto, empieza a bajar en invierno, entonces son condiciones aún más complicadas para el crecimiento. Y tienen que tener en cuenta que desde que no es como en la siembra, nosotros en la siembra sembramos, yo les contaba el año pasado, sembramos y una cebada, un triticale, en una semana está afuera, en una avena en 12, 14 días está nacida. Cuando boleamos, todo esto empieza a funcionar 40 días después. Nosotros boleamos y recién a los 40 días empezamos a ver
algunos pelitos creciendo abajo del maíz. Entonces, Juan Pío, sí, perdón, Fede, te voy interrumpiendo cuando veo que alguno sí, pregunta por en el favor. chat. Juan Pío, ¿querés presentarte y consultar? Manso. Juan Pío. Sí, buen día. No, no tenía conectadas las. Buenos días, mi nombre es Juan Pío Albero. Yo atiendo campos en la zona de Saladillo, mixtos, que hacen bastantes verdeos con alpina, con avión, con sembradora. La pregunta es, ¿esto está aprobado en maíz tardío y temprano, solamente tardío, qué es lo que hacen más ustedes? Eh, Bien, Viste que ahí hay poca diferencia por las fechas que entras o por el estado del cultivo. sí. Mira, mayormente acá en la zona se hace maíz tardío, es cierto. Maíz tardío baja densidad vendría a ser lo más común. Maíces ¿Qué tardíos densidad es de. baja densidad, Fede? Sí, correcto. Te digo, en promedio son unos 35.000 plantas de maíz. Hay ambientes que les voy a mostrar después información con lotes con densidad variable que van desde 30 hasta 50.000 plantas, 55.000 plantas. ¿Mm? En ese rango, digamos, se mueven las densidades acá en la zona, según el lote, digamos, potencial del lote. Mayormente tardíos, aunque tenemos alguna experiencia de maíz temprano. Pero mayormente son tardíos, sí. Gracias. No, por favor. Le decía, entonces, desde que nosotros boleamos hasta que crece ese cultivo ahí abajo, son 40 días hasta que empiece a funcionar. En la medida que nos atrasamos, todo esto se empieza a complicar para el verdeo que tenemos abajo. Tenemos que aprovechar estas condiciones que nos quedan ahí del verano. Y les mencioné esto, las lluvias cercanas a la fecha del boleo, esto no lo podemos manejar, pero sí lo podemos planificar, digamos, sabiendo si ustedes tienen buena información climática de los campos, con datos diarios, ustedes pueden estimar probabilidades de lluvias, ¿no? Y eso me parece que es muy importante, digamos, empecemos a trabajar con datos más objetivos sobre si puede llover o no puede llover. Este año hicimos un ejercicio acá en un campo cerca de Coronel Suárez, que tiene una buena base de datos. Si nosotros boleábamos la segunda quincena de enero, por ejemplo, las probabilidades de que llueva en esa segunda quincena de enero era el del 50%. O sea que de 10 años hay 5 años que no me va a llover. Pero la probabilidad de que me llueva la segunda quincena de febrero era del 80%. Entonces, es importante que más allá de la sensación o de la idea de qué momento, ¿sí? Saber que los podemos utilizar o tratar de combinar estos factores climáticos a nuestro favor y trabajar con las probabilidades de lluvia, ¿no? Siempre son probabilidades, ¿no? Nunca tenemos la certeza, pero sí es importante empezar a trabajar con esto. Esto, acá les muestro un ejemplo, es lo que les mostraba a los chicos de San Eloy ayer, que es de la zona de ustedes. Ahí Guille Divito había hecho una avena con vicia, la había boleado en B10, o sea, principios de enero. Y lo que mostraba era, la vicia nació, pero se murió durante el verano. ¿Mm? La avena sí, la avena estuvo, la avena se la bancó y estaba muy linda ahí como ven en la foto. Tenemos ese riesgo, ¿no? Si nosotros adelantamos demasiado, nos ha pasado no solamente con vicia, sino que nos ha pasado con regras. El regras nace muy fácil, pero si la cuestión se complica en términos de olas de calor que venimos teniendo en los últimos años, altas temperaturas, poca precipitación, lo más probable es que ese cultivo fracase, digamos, que nazca y después lo perdemos. Entonces ahí hicimos una inversión de gusto. En este caso la avena bancó mejor, ¿no? Que la vicia, pero bueno, hubo un gasto ahí en vicia que no vamos a tener recompensa, ¿no? Algunas cuestiones del arreglo que hemos aprendido del arreglo del maíz. En la mayor parte de nuestros maíces están sembrados 52 centímetros entre hileras. Si esto es así, tenemos dos opciones con la altina. O vamos en dirección de la hilera, digamos, de cómo está sembrado el cultivo. Si esto ocurre, es muy probable que en el medio del lote o en varias partes del lote el maquinista pise alguna hilera y la barra, no digo 100%, pero va a barrer una buena cantidad de plantas, ¿sí? Eso, ahí estamos sobre la mayor
el mayor porcentaje de pérdida de rendimiento que podemos tener en maíz. Otra opción, si tenemos este arreglo, es agarrar al sesgo de la hilera, donde ya vamos pisando plantas aisladas y podemos bajar un poco esta pérdida de rendimiento en maíz. Una tercera opción que algunos manejarán es un distanciamiento entre hilera de 70 centímetros. En este caso, digamos, las pérdidas son mínimas, las pérdidas se dan en cabecera, salvo que el maquinista no sea muy ducho en manejo de la altina, sino la verdad que a 70 no pisa nada. No pisa nada y tiene algunas ventajas también el cultivo abajo porque no hay tanto sombreo, hay más entrada de radiación y temperatura, y ahí tiene una ventaja el verdeo a favor de este distanciamiento, ¿sí? Tiene que tener en cuenta la altura del maíz, normalmente tiene que no ser mayor a los 2,5 metros. Esto es importante, porque si vamos, la altina si no lo que va a hacer es golpear, sobre todo en maíces tardíos que pueden estar en floración, podemos golpear las panojas y podemos tener pérdidas de rendimiento de maíz, aún más severas. Entonces, preguntemos bien cuando viene la altina, no son todas iguales, pero más o menos qué despeje tiene el botalón como para saber si podemos hacer lío o no. Ténganlo en cuenta. Fede, ¿Sí? pero para terminar de ubicarnos, no es, o sea, el maíz se hace como cultivo tardío, en el caso del sudoeste, para escaparle al Sí. calor de enero, y asumamos, esto es pregunta, no es afirmación, que la mayoría hace maíces de cosecha y ya que está, volea. Sí, Es así. correcto. O sea, el maíz queda prolijo, bueno, para tener el máximo potencial de rinde posible, y Sí, ya que estoy, le voleo algo encima. O hay mucha sí. gente que ya piensa en el combo maíz de pastoreo y voleo de verdeo. Son los menos, pero sí hay gente que ya lo está haciendo. Sí. Tenés de las dos cosas, pero mayormente lo que nosotros, digamos, nosotros tenemos en una rotación maíz-maíz, por ejemplo, o maíz-girasol, eh, a donde no teníamos nada, nosotros tratamos de sacarle este verdeo y sacarle unos kilos de carne o unos kilos de leche eventualmente, pero mayormente son sistemas más cárnicos. Tratamos de robarle al sistema unos kilos de carne. Ok, Pero el maíz es de cosecha. Por lo general, el maíz es de cosecha. Después puede pasar que ese maíz, bueno, no estaba tan bueno, se come todo junto, o algunas experiencias en Benito Juárez donde ya piensan en el sistema para que sea totalmente aprovechado por los animales. Ya no están pensando en cosechar, sino que están pensando en, che, todo este maíz, con el verdeo que está abajo, me lo voy a comer entero. ok. Eh, pero son los menos. Siempre por eso les menciono esto, digamos, de proteger lo más posible las pérdidas de rendimiento de maíz, que viene a ser nuestro cultivo emblema dentro de la rotación, ¿no? Siempre recuerden esto también. Estos materiales, ninguno de los materiales que yo les voy a mostrar fue seleccionado para voleo. Esto fue seleccionado en una etapa experimental con bajo cortes sucesivos y en una etapa ya comercial, pastoreado sucesivamente por los animales. Pero en ninguna situación se selecciona a favor de una especie o un cultivar que funcione mejor adentro del boleo, ¿sí? Entonces, lo que le mencionaba anteriormente de las condiciones incómodas para crecer abajo del maíz, ¿no? Eh, por supuesto, tenemos muchos beneficios de esta práctica, porque nosotros no movemos el suelo, podemos controlar algunas malezas complicadas, sobre todo en algunos ambientes donde hay malezas resistentes. Podemos meter especies que sean buenas competidoras en ese sentido, metemos raíces al sistema, metemos carbono, podemos sacarle pastoreo y después, en función del servicio, también, digamos, ya pensándolo como cultivo de servicio, podemos orientar la elección de las especies. Lógicamente, si hablamos de fijación biológica de nitrógeno, tenemos que pensar en leguminosas. Si hablamos de raíces o carbono, tenemos que pensar en gramíneas, avena, cebada, centeno, regras. En esta zona y más al oeste podemos pensar en controlar la erosión eólica en lotes que se vuelan mucho, ¿sí? Muy arenosos, algo que enseguida crezca, que crezca rápido, que fije
mucha cantidad de raíces y que a su vez tenga un buen desarrollo aéreo, centeno, cebada, pueden funcionar. Y si hablamos de cobertura como generalidad, digamos, o pastoreo, realmente pueden funcionar todas, pero no son todas iguales, eso es lo que les voy a mostrar ahora. Entonces, en una secuencia teórica maíz-maíz, lo que teníamos era antes este barbecho químico, y hoy tenemos, perdón, le erré el botón, y hoy tenemos este verdeo que crece ahí abajo, este verdeo intercalar, digamos, y que hacemos el aprovechamiento mediante pastoreo. Como estructura del ensayo, esta es la estructura del ensayo, ¿sí? Los resultados que yo les muestro es esto. Después hay un montón de variaciones, como que el pastoreo, alargar el pastoreo y cambiar la rotación y no ir a gruesa, pero esta es la estructura del ensayo, lo que fijamos nosotros como parámetros comparables todos los años. Las gramíneas, excepto el reyraz, van con 220 plantas por metro cuadrado. En el caso de las bichias van con 45 plantas por metro cuadrado cuando van solas. Y lo que pretendemos es hacer un único uso, un único pastoreo en agosto. Esa es la estructura del ensayo. Ahora voy a repasar brevemente, porque ustedes me escucharon el año pasado, sobre algunas dudas que teníamos de especies, cultivares que se adapten mejor, diferencia en el coeficiente de logro, cuánta biomasa, cuánta carne podemos producir. Y esta pregunta también era, yo tengo alto coeficiente de logro, ¿tengo buena cantidad de biomasa? Entonces, ya vamos entrando más específicamente en el sistema y les muestro cómo arrancan, ¿sí? Esto que ven acá, esta foto que ven acá de las distintas especies, es a los 40 días del boleo. Fíjense, a los 40 días del boleo, el sistema empieza a funcionar, pero recién está arrancando. Acá ven centenos, avenas, cebadas, plantas aisladas, ¿sí? Las semillas son bastante grandes, así que quedan plantas aisladas que empiezan a crecer. Ryegrass tiene semillas muy pequeñas, empieza a crecer de esta manera. Y la vicia, semilla redonda, nada que ver con las anteriores, ¿sí? Con mucha facilidad de nacimiento. Podemos establecer 3 modelos, ¿no? El modelo de avena, triticales, cebada, centeno. Este primer modelo donde vemos plantas aisladas creciendo. Este modelo que es Ryegrass, donde vemos muchos pelitos. Y el tercer modelo que es la vicia. Que la vicia tiene una gran capacidad de nacer, incluso, fíjense acá, esto es de este año, acá cerca de La Prida, la vicia cayó arriba de las plantas y creció y nació arriba de las plantas. Por supuesto, eso no tiene ningún beneficio, ¿no? De hecho, se va a morir esa planta, pero para que ustedes vean que hay parte de la semilla que queda retenida en las plantas del maíz, y aún así tiene capacidad de nacer. Eso era cómo arranca, cómo termina. Cómo termina, termina todo más o menos de manera similar, una avena, un ryegrass, una vicia o una cebada, ¿sí? Todo genera cierto volumen de forraje. Ahora vamos a ver qué tan parecidas son o qué tan distintas son en ese volumen de forraje. Primero, coeficiente de logro. Esto le mostré el año pasado, voy rápido. La vicia y el ryegrass son las especies que mejor logro, con las que mejor logro hemos tenido, ¿sí? En un segundo escalón tenemos a la avena, y ya en un tercer escalón, con menos del 70%, tenemos a la cebada, el centeno y el triticale. Fíjense, triticale, 50% de logro. Es decir, boleo 220 plantas, tengo 100, ¿sí? 110 Fede, plantas. esto lo estás hablando siempre de Altina. Altina, siempre de Perfecto, Altina, siempre con gracias. Altina. Ahí les hago un circulito en la avena, ¿sí? Porque hay variaciones en el logro de avena y esa variación está relacionada con el tamaño de la semilla. Siguiendo el modelo de Ryegrass, voy rápidamente a otro concepto importante. Siguiendo el modelo de Ryegrass, entendiendo que hay avenas de grano pesado y de grano liviano, empezamos a explorar, bueno, capaz que hay alguna relación, digamos, entre el peso de la semilla y el coeficiente de logro. Y encontramos este tipo de relación, digamos, si bien no explica el 100%, el R cuadrado es muy bueno, ¿sí? Es del 70%, explica, el peso de la semilla explica en gran parte el logro que yo puedo tener. Entonces, en la medida que yo tengo semilla más grande y necesito más densidad de siembra para lograr X cantidad de plantas, es decir, estoy acá,
¿sí? En la medida que me acerco a los 80, 100 kilos, el coeficiente de logro es menor. En la medida que yo tengo semillas más livianas, el coeficiente de logro es mayor. Esto tiene que ver, digamos, primer concepto importante, cuanto más chica es la semilla, mejor es el coeficiente de logro. Tiene que ver con el tamaño, tiene que ver con la capacidad de embeberse de esa semilla y de desencadenar la germinación. ¿Sí? A la semilla más Fede, grande le cuesta mucho más. ¿Sí? una pregunta. ¿No tiene que ver con que al ser más chica hay más cantidad de semillas por el peso de 1000? Porque ahí estás hablando No, de kilos por hectárea. claro, no, pero vos apuntás, vos tenés la misma cantidad de plantas. Porque volvemos acá, vuelvo un cachito. Vuelvo un cachito. Nosotros acá, por ejemplo, avena, triticale o ryegrass, perdón, ryegrass no, avena, triticale o cebada de distintos pesos, nosotros lo que queremos tener son 220 plantas por metro cuadrado. ¿Sí? O sea que nosotros hacemos el cálculo de kilos en función de esas plantas objetivo. La cantidad de plantas son las mismas, ¿eh? No tenés más plantas en las semillas más chicas. ¿Mm? Ok. Y la densidad de allá de la siguiente es para alcanzar esas 220 plantas. Claro, la densidad de todas es para alcanzar esas 220 plantas. O sea, en Ok. definitiva, Eso, ustedes lo que hacen es, ¿saben cuántas semillas tiran? No sé si cuentan las semillas o no, y después cuentan cuántas plantas nacieron. Por eso tenés el coeficiente de Claro, logro. claro, nosotros hacemos el peso de 1000, del peso de 1000 semillas, tenemos el poder germinativo, con eso calculamos la densidad en kilos para tener 220 plantas, y después vamos a los 40 días vamos y contamos las plantas que logramos. Y ahí hacemos la relación. Las plantas y objetivo que yo puse en función de lo que logré. ¿eso le Perdón, al sorprendió, revés. Fede? ¿Eh? ¿Eso le sorprendió este cuadro? Pa- A Esto mí no me, nos me sorprende. resulta contraintuitivo. Me sorprendió en el sentido de que podía meter a todas las especies, salvo la vicia, a todas las especies las podía meter en una misma regresión. Eso me sorprendió. Pensé que no iba a ser tan directa la cosa y que podía haber algunos, porque acá tienen hasta centeno metido ahí en esa ecuación. Tienen todas las gramíneas metidas en una misma ecuación. Eso sí A nos Nico lo que le sorprendió. resulta raro, me imagino, es que vos pensás que semilla chiquita queda en el aire, queda colgada en las plantas y nace menos, y semilla grande se cae más al suelo y voy a tener mejor. Entonces me quedo más tranquilo boleando avena o granos grandes que granos chicos, pero la verdad es que cuando avanzás, Nico, por lo menos de lo poco que he hecho de boleo que me toca a mí manejar directamente, este gráfico revela lo que veo en el campo. Claro, esto es lo que vemos en el campo, exacto. Hay semilla retenida, ¿sí? Pero hay semilla, por ejemplo, la semilla de regras es muy livianita. Puede haber algo retenido y puede haber algo que caiga incluso después, digamos, con algún viento o algún movimiento del maíz. Pero la semilla grande que cae al piso le cuesta un montón hidratarse y germinar, digamos, y por eso es el coeficiente de logro más bajo. Pregunta Juan ¿Se Pío. se entendió? Sí, sí, Fede, te consulto. Nosotros hemos de 2, 3 años no nos alcanzaba la semilla y le metemos trigo a la altina, arriba de maíz, temprano o tardío, el que haya. Y lo que hemos Sí. visto que el logro con trigo es la verdad que mucho mejor que la avena o la cebada forrajera, ¿no? Ajá. Y ahí comparando veíamos que a igual tamaño de semilla, con cebada, avena y trigo, me imagino que el pez, ese grano, yo digo que llega más al suelo, está más en contacto con la tierra y eso hace que germine más cantidad de semilla. No sé si tienen alguna experiencia. No, con trigo no. Habría que ver qué peso de mil tenía ese trigo y cuando boleaste, cuántos kilos boleaste. ¿Viste? Eh, sí, habría que afinar un poquito ahí a ver cuáles eran los parámetros. ¿Por qué te digo? Porque puede pasar que vos teóricamente digas, yo voy a bolear 100 kilos de avena, y una cosa es 100 kilos de avena Sofía, que tiene un grano gigante,
que vas a tener 220 plantas, 250 plantas, y otra cosa que vos digas, yo volé 100 kilos de avena Elena, que tiene un grano muy chiquito. Y lo que estás haciendo ahí es poner muchas más plantas de las objetivos. Tenés un 30%, 40% más de plantas que las que tenías que poner. Entonces, te puede engañar y puedes tener mucho mayor logro con ese trigo, pero tendríamos que ver en la comparativa si fue justa, digamos, ¿no? La comparación. ¿Sigo? Sí, Fede, por favor. Bueno. Lo otro que les decía, repasando resultados de los 2 años anteriores, era producción de biomasa. Claramente avena es quien más se defiende, digamos, ahí abajo del cultivo de maíz, produciendo más biomasa. Después tenemos regras triticales cebada en un escalón inferior. Pero fíjense que nosotros con triticale teníamos 50% de logro y a pesar de eso, triticale genera casi la misma biomasa que regras. Entonces, acá influye mucho la capacidad de macollaje que tienen eh, las especies gramíneas, ¿no? Las especies como cebada o triticales, si bien no tienen los mayores logros, lo que hacen es compensar con macollajes a falta de individuos. Sensan que hay espacio para crecer y entonces explotan lo más que pueden el macollaje. Eso termina compensando en producción. Entonces, lo que terminamos viendo es que no hay relación entre el coeficiente de logro y la producción. Es decir, podemos tener bajo coeficiente de logro y alta producción o podemos tener alto coeficiente de logro y alta producción. ¿Sí? Esta es la relación en general. Ahora, entonces, digo, no me tiene que importar el coeficiente de logro. Sí, tenemos que partir de la base de que tenemos que tratar de tener un buen coeficiente de logro, ¿sí? Sí, porque después no podemos predecir la capacidad de macollaje que va a poder tener la especie, podemos sospecharla y podemos ver estos datos, pero sí sería interesante que trabajemos con la semilla más chica posible para tener la mayor densidad de plantas logradas y en ese caso incluso también puede ser mayor competencia para alguna maleza que tengamos de target, ¿no? Entonces, ahora podemos pararnos en esta situación y decir, bueno, yo me puedo parar, yo tendría que mirar al menos estos dos cuadrantes de arriba, que son los que más me producen forraje. Estos me producen bastante forraje con poco logro, ¿sí? Pero si yo me quiero asegurar el bochazo, tendría que estar acá, ¿no? Mirar este cuadrante, donde yo tengo Fede, logro, ¿sí? perdón, termina y después te pregunto. Yo tengo logros por encima del promedio de toda la información que tengo y a su vez tengo producciones por encima del promedio de todos los ensayos. Entonces, este cuadrante, digamos, sería el ideal para mirar, ¿no? Por supuesto, ahora vamos a ver algunas variaciones y algunas especies que también funcionan muy bien, pero tendríamos que en este análisis mirar este cuadrante, ¿sí? Sí, Gastón. Es muy fuerte esta información, pero lo que me interesa saber es de cuántos años es, de cuántos Sí, sitios es, sí. eh, para ver si nos tiramos de cabeza en las variedades y en la especie. Ah, ok. Estos son, ahora le voy a mostrar algunas otras, los resultados de 2023. Esto es toda la experimentación de 2022 y 2023 que se hizo en 9 campos de CREA, 9 campos CREA, en 9 ensayos. Siempre son macroparcelas, porque eso es importante, no todos conocen. Son macroparcelas, o sea, esto no es microparcela. No, no, eh, no, estos son, está buena la pregunta. Lo que yo hago es agarrar una parte del lote de maíz lo más uniforme posible, ¿sí? No, muchos están mapeados, entonces yo tengo noción, digamos, del ambiente donde estoy experimentando. Me paro en la altina, cargo una semilla y la parcela, la macro parcela son los 32 metros de ancho de la altina por 100 metros de largo, ¿sí? Hago la primer franja, pego la vuelta, ahí el productor me putea porque le piso el maíz a mitad del lote, cargo la otra semilla, calibro y vuelvo con la otra franja. Así funciona. Entonces tengo, por ejemplo, 10, 15 franjas en paralelo
A veces si el lote no me da o tengo mucha desuniformidad, hago una franja atrás de la otra, pero siempre tienen 32 metros por 100 metros de fondo. ¿Mm? Perfecto, gracias. ¿Sí? Otra cosa importante que aprendimos el primer año es esta. Yo les decía, maíces tardíos, acá maíces tardíos de 30.000 plantas, 4.000 kilos, 4.500, 3.500 kilos de maíz. ¿Mm? Esta era la situación de estos ambientes. El Aplida San Eloy en 2022, Pringles y San Eloy 2023. El promedio de producción de biomasa en esos ambientes era de 1.300, 1.400 kilos. Ahora, en Olavarría teníamos una situación de 412 kilos. ¿Mm? Básicamente, ¿qué nos había pasado acá? La condición de la barría era diferente. Teníamos un maíz de 55.000 plantas que rindió 7.000 kilos. ¿Sí? Ahí empezamos a sospechar de que podía haber una interacción que a priori parecía lógica, es decir, si yo tengo baja densidad, entra más radiación, tengo menos competencia, menos sombreo, tengo más temperatura, e incluso al tener menos plantas tengo menos consumo de agua y nutrientes, versus la situación de 55.000 plantas, ¿no? Esto, primer año, 2022, en el 2023 empezamos a hacer experimentación en esto, ¿no? Tanto en la condición de maíz tardío como maíz temprano, empezamos a ver en lotes que tenían densidad variable de maíz y habían sido boleados en todo el lote con 65 kilos de avena helena sobre principios de marzo y evaluamos qué pasaba con el crecimiento del verdeo en las distintas densidades de maíz. Entonces lo que veíamos era esto, digamos. En la medida que pasábamos de 30.000 a 45 a 55, la producción del maíz caía en un 26% y si sumábamos más plantas caía en 54%. ¿Sí? Podíamos pasar de 3.000 kilos de verdeo a 1.448 kilos de verdeo. Esto pasó tanto en la condición de maíz tardío como en la condición de maíz temprano. ¿Mm? Fíjense el escalón, interesante el maíz temprano, porque el maíz temprano se va a entregar antes, probablemente se coseche antes, debería ser cosechado antes que el maíz tardío. Entonces, al ser cosechado antes y al dejar de consumir del ambiente, hay una tendencia a tener más pasto en esa condición de maíz temprano. ¿Mm? Es interesante esto. Y la caída es abrupta cuando sumamos 5.000 plantas. Fíjense que son 5.000 plantas nomás y la caída es del 50% en el verdeo. ¿Mm? Acá Juan, concluimos el... Juan, ahí hay una pregunta de Juan McMullen. Si querés presentarte, Sí. Juan, por favor, y Buen preguntarle día, a Federico. Gastón, Federico, ¿cómo están? Disculpen que no tenga Hola, Juan. prendida la cámara, estoy con mala señal en el campo. No, no tengas Una problema. consulta, ¿estos niveles de producción en qué periodo lo midieron? ¿Cuándo los quemaban a los cultivos? Esto, ¿cuándo el verdeo? Claro, estos niveles de producción de verdeo, ¿de cuándo a cuándo los midieron? Esto está medido en agosto. Medimos la biomasa y el productor lo que hace es, inmediatamente después de la medición, lo pastorea. ¿Mm? ¿Por qué? O sea, por decir algo, ¿son siembras de qué fecha? Siembras de principios de marzo, esto es principio de marzo, hasta agosto. No me acuerdo la fecha de agosto, pero es en agosto. No me acuerdo bien la 7 meses, fecha. más o menos. Acumulación de biomasa en 7 meses, por decir algo. Sí, sí, Perfecto, correcto. gracias. No, por favor. Este año volvimos a hacer lo mismo en el mismo campo para tener un poco más de robustez en el análisis. Era otro lote, lógicamente, que iba de 30.000 hasta 45.000 plantas. Y vimos esto. Este es lo que les marco acá, es el rendimiento del maíz en cada una de las situaciones. Fíjense que a simple vista uno ve cambios, sobre todo en esta condición de muchas plantas de maíz versus esta condición. Acá no está tan clara la foto, pero cuando vemos los datos vemos esto, ¿no? Cuando pasamos de 30.000 plantas, fue un otoño no tan benigno como el año pasado, pero para el verdeo, digo, pasamos de 30.000 plantas a 45.000 plantas, la secuencia es la misma, ¿sí? Tenemos caídas del 40% hasta del 200% cuando vamos a esta condición, ¿sí? Donde el De maíz todas estaba maneras, espectacular, ¿no? Federico, de todas maneras, la prioridad sigue siendo tener buen rinde de maíz. La prioridad sigue siendo tener buen rinde de maíz.
Esa es la Ok. prioridad, maximizar el rendimiento del maíz. Ahora, ¿para qué me serviría esta información, digamos? Para quizás lotes sí, si yo no hago variable, lotes sí, lotes no, ¿sí? Elegir el lote, che, tengo un lote en más somero que voy con menos plantas de maíz, ahí estaría bueno hacer el verdeo boleado. Capaz que tengo un lote de alta producción con 50.000 plantas, 55.000 plantas, digo, che, ahí capaz que tiro la plata, ¿no? Voy a tener un verdeíto, me puede salvar las papas, pero no va a ser un verdeo interesante. Me puede ayudar en la toma de decisiones eh, este tipo de información y además ser realistas, ¿no? Cuando voleo, decir, bueno, yo sé que en esta condición no me va a ir tan bien porque tengo más plantas que afectan, digamos, y que interactúan negativamente con el verde. Puede ser una herramienta, digamos, para ustedes en la toma de decisiones. Estas son muchas de las especies que evaluamos durante 2 años. Ahí las tengo con color, qué es cada especie. Lo que voy rápido acá, lo que les mostraba así, simplemente son que las avenas se destacan por encima del resto, pero Sofía, por ejemplo, que es avena también, pero tiene grano gigante, Sofía en esa condición no funciona bien. Y el resto de las avenas sí. Entonces ahí tenemos diferencias a nivel de cultivar, ya no solamente de especie. Dentro de la especie tenemos diferencias a nivel de cultivar. Por supuesto, una cosa es si yo quiero biomasa para pastorear y otra cosa es si yo quiero algún otro servicio que les mencionaba anteriormente. Por eso les dejo este cuadro. Digamos, si hablamos de biomasa, avena y regras serían las mejores especies, las que funcionarían mucho mejor, ¿sí? Ahora, si yo quiero biomasa de calidad, como hablábamos allí con los chicos de Crea Tambero, por ahí tendría que pensar en un regras, ¿sí? Algo que me dé más litros de leche. Por supuesto, también va a ser más kilos de carne, ¿no? Pero en la comparación con avena, quizá avena tiene un comportamiento superior a regras. Si necesito competir con malezas, centeno, regras, avenas, vicias, esto funciona bien, ¿sí? No triticale. Este año comprobamos rotundamente que triticale no tiene capacidad de competir con las malezas. Entonces, si ustedes van a hacer otra herramienta, ¿no? Si ustedes van a bolear sobre maíz y el lote viene medio sucio, no hagan tritical, porque van a tirar la plata. No solamente tiene bajo logro, sino que donde detecta que hay malezas, directamente desaparece. No hagan tritical en esa condición. Si el lote viene limpio y demás, y tienen triticales disponibles, pueden ir con triticales, saben que va a compensar con macollaje, quizá no va a tener el top de producción, pero se va a defender. Pero tiene que estar limpio el lote, si no, tenemos problemas. Ahora, vamos a los márgenes, ¿no? Considerando estos 20 kilos de materia seca por kilo de carne que les muestro ahí abajo, con la avena tenemos $130 de margen, y con regradas, triticales, cebada, tenemos entre 65 y $70 de margen en dólares por hectárea, ¿no? Fíjense que es bastante sensible en estos 2 años de trabajo el beneficio que yo puedo tener, y además lo puedo desagregar por variedad, lo cual lo hace más interesante. Esto realmente no hay información, digamos, de esto. Entonces yo me puedo parar, como les decía hoy, en una avena. Bueno, me paro en avena. Bueno, yo siembro avena Sofía. Bueno, avena Sofía se le complica. ¿Puedo tener unos $62 de margen? Sí, podría tenerlos. Ahora, si yo me paro acá, Paloma o Elizabeth o Susana Elena, ¿no? Estoy entre 120 y $180 de margen. Entonces, fíjense qué sensible es no solamente direccionar la especie, sino ahondar un poquito en el detalle de, che, ¿qué cultivar me podría dar mayor beneficio con esta herramienta? Datos rápidos de la campaña que pasó sobre voleo. Esto es el coeficiente de logro. Hicimos 3 ambientes este año. Acá tienen todos los materiales. Acá tienen el peso de la semilla, que también les puede servir para tomar algunas decisiones. ¿Por qué Federico, Sí, a nivel, esto es experimentación, nosotros somos gauchos. A nivel sí, de campo, sí, los asesores, los administradores, los encargados, sí, ¿están teniendo en cuenta el peso de mil de la especie de la avena, básicamente, digamos, me imagino que es lo que más se hace? sí, sí. ¿Y eligen la partida de grano más chico para sembrar menos kilos, realmente? Sí, ya hace un par de años que empezó a cambiar. Digamos, cuando empezamos a generar información,
algo que destaco de los grupos CREA es esto, digamos, es la capacidad de absorber información y de tratar de llevarla a campo. Así como en Curasemilla, nadie curaba la semilla y ahora te diría que la mitad de los campos cura la semilla de avena, pasa lo mismo con esto. Han entendido que tienen ventajas porque las ven, ¿no? No solamente porque yo se los digo, sino porque ellos después comprueban y ven que realmente funciona mejor con la semilla chica de avena y van ahí. Van ahí. Después hay que ver boleo versus siembra. Entonces, para simplificar, dicen un ejemplo, ¿no? Que charlábamos ayer era, yo elijo avena Elena, me funciona bien, fíjense el peso de 1000, 25 gramos el peso de 1000, 64 kilos por hectárea. Me funciona bien en el boleo, me funciona bien en la siembra. Listo. Ese es mi material y voy con ese material. No me complico, digamos, con más variedades. Esa variedad me funciona para las dos cosas. Por ejemplo, ¿no? Puede ser el caso de Paloma, que tiene un poco más de peso de 1000, pero funciona muy bien para las dos cosas. Y empiezan a descartar, ¿no? Materiales, empiezan a descartar. Triticales ya se empiezan a desprender de los triticales, ya no piensan en vicia. Sí, sí hay cambios y lo vemos. Pero el productor trata de conseguir la semilla chica hoy, acá. Ok, Esto es importante porque Elena tiene 25. El año que viene, el año es bueno, puede tener 27. Nunca va a tener 36. ¿Entendés? Es genética, digamos. Esto está así genéticamente, grano grande y grano chico. Esto es como la cebada, como Andrea. Andrea tiene grano grande, se defiende en la mayor, porque fue seleccionada, sí, para que tenga grano grande. Y esto es una consecuencia indirecta, digamos. Si bien no fueron seleccionadas por su tamaño de grano, sí está muy atada a la genética. Son semillas de grano grande o de grano chico. ok, gracias. Lo que vimos este año, el coeficiente de logro no es muy diferente a los que ya les mostré. Sí, se destacó Sancho, que es el Reigras, la Vicia, las avenas después, y último, los triticales. ¿Sí? No hay muchas sorpresas en este sentido. Lo que vimos fueron ambientes muy diferentes, ¿sí? Ambientes con 50.000 plantas, de 1.200 kilos de materia seca, ambientes de promedio de 2.500, ¿sí? Y ambientes un poco más complicados de 800, ¿sí? Acá esto es en Pringles. Lo que vimos en Pringles, y se lo cuento como experiencia, era un lote inconvencional, donde se sembró el maíz, donde no había, se hizo una costra, digamos, se planteó el lote y después se boleó. Y ahí los coeficientes de logro fueron realmente bajos, y la producción, digamos, a cada semilla que se volvió ahí, le costó mucho arraigarse al suelo y producir biomasa. Entonces tengan en cuenta que algo de cobertura, no digo un rastrojo, pero algo de cobertura puede ser beneficioso para que la planta tenga alguna condición de humedad. Incluso puede, si tiene algo dependiente, puede correr, digamos, la semilla una vez boleada si la lluvia es muy fuerte. Tengan en cuenta estos detalles. Lo que vimos es, les decía, avena paloma o avena helena, los materiales que más se destacaron en promedio de este año, con 34 y 64% por encima del promedio de los ensayos. ¿Sí? Un detalle, no sé si ustedes tienen alguna hectárea bajo río, pero el año pasado se los mostré, el potencial que podríamos tener, ¿sí? Si regamos. Estos son maíces semilla, no son híbridos, son los padres de los híbridos. Sobre esos padres se volea y podemos tener estos potenciales. ¿Sí? Esto realmente yo creo que es el máximo que podríamos esperar si lo podemos ayudar con algo de riego, ¿no? 5.000, 5.400 kilos es algo lógico, ¿sí? Y lo que no tenemos en evaluación bajo riego es Reigras, pero en una comparación rústica y a una aproximación teórica, yo le mostraba el año pasado esto, ¿no? Esto es con riego y esto es en secano, que son los datos que vimos antes. Y en promedio tenemos, con una ayuda de la implantación y algún riego más, tenemos más de 400% de forraje. Entonces, teniendo en cuenta ese valor teórico, podríamos esperar un Reigras de unos casi 6.000 kilos de materia seca. Pero esto es teórico, digamos, porque tenemos que probarlo. Si ustedes no tienen riego,
avanzo. Forma de hacer esto más barato, ¿sí? Más barato que vi este año, una avena de cosecha, un lote interesante de avena para cosecha. Se le cayó mucha avena por el viento hasta que metieron la máquina y sobre ese lote sembraron maíz. Y acá tenemos una versión mucho más barata. Por supuesto, un lote de multiplicación de avena para cosecha no va a ser mucho, no va a ser representativo, no nos va a sumar muchas hectáreas al sistema, pero consideren que puede ser una alternativa. En este caso se buscaba comer tanto el maíz como el verdeo, lo mismo que en este caso, estos Benito Juárez ya van por el tercer año de experimentación en este sentido, donde hacen el maíz arriba de una promoción de regras. ¿Mm? Está bien, pero no son maíces de cosecha buscando 7.000 kilos, 8.000 kilos de maíz. No, en estos dos casos se pastorea todo, ¿sí? Se pastorea todo, tanto el maíz como el verdeo. Y por otro lado, otra opción que vimos este año es un lote donde se hacían rollos de regras, hay mucha semilla que queda en el sistema, y después se sembró maíz. Y realmente tenían un verdeo muy interesante. Esto es más ganadero, por así decirlo, ¿sí? No tan agrícola, no están buscando el potencial de rendimiento del maíz, como decía Gastón, pero es más ganadero y son opciones más baratas, ¿no? Sí, comentario, Federico. Nosotros acá en nuestra zona, el ryegrass es mala palabra debido a la poca seriedad de los semilleros que Sí, compramos, que siempre te encontrás sorpresa, digamos, ya que tenemos serios problemas de ryegrass como maleza después en la agricultura, digamos. Entonces, claro. es mala palabra para nosotros. Sí, me imagino. Bueno, acá está empezando a ser mala palabra de a poco, porque ya hay varios campos con poblaciones, muchos campos, te diría, con poblaciones resistentes. Y bueno, ahora les voy a mostrar algunas opciones, alguna herramienta, pero es cierto lo de la seriedad de los semilleros, digamos, ahí es un punto importante. El otro tema que les quería traer, que me pidió Gastón, era el tema de tratamiento de semilla de avena para forraje. Párate un instante, Fede, porque acá vas a cambiar de Sí, bloque, digamos, ¿no? sí, correcto. Bueno, entonces, no sé si hay alguna pregunta más, como para cerrar un poquito esto. Si hay alguna pregunta, entonces, respecto al boleo de verdeos sobre maíces de cosecha o maíces de pastoreo, antes de pasar a lo que es verdeos específicamente y tratamiento de semilla. Si alguien quiere hacer alguna pregunta más, por favor, aprovechásela ahora. No hay problema después si volvemos, no pasa nada. Bueno, Por ahí se ok. ocurre algo, se nos ocurre algo después, no pasa nada. ¿Tenés, a mí sí, yo como para cerrar este bloque, Fede, cuál es el ¿Sí? protocolo que tienen los asesores más o menos, entonces, de boleo de verdeos sobre maíces de cosecha? Si hay un Sí. protocolo. Eh, Tanto como protocolo así formal no, pero sí yo les dejo, siempre discutimos una especie de hoja de ruta, digamos, algo que no podríamos, que tendríamos que respetar, que es el rango de fecha de voleo, la posibilidad, dentro de las posibilidades, buscar la semilla más chica, si es avena, la semilla más chica posible, sabiendo que hay un control genético por variedad y después tratar de no superar el aprovechamiento fines de agosto, principios de septiembre, digamos, de manera tal de no penalizar si nosotros vamos, sobre todo si vamos a girasol. Si vamos a otro maíz tardío, no sería tan crítico, pero si vamos a girasol que se siembra antes, no podemos jugar ahí mucho con las fechas, si fuese un servicio de quemado o si fuese pastoreo, pastoreo, ¿no? Pero siempre tenemos esa hoja de ruta, digamos, como para tener un mismo criterio todos. ¿No? Ok, perfecto, gracias. Y todo esto que quede claro también, perdón, la experimentación tuya, y no sé qué hacen los asesores o los productores, todo esto es sin diamónico y sin urea. Nada, absolutamente Ok, nada. Esto sin fertilización, aprovecha lo poco o mucho que deje el maíz disponible. Esto es todo sin fertilización. ¿Mm? gracias. Les decía, puras semillas, ¿sí? Muchas preguntas al principio.
había dos claves que rápidamente pudimos comprobar, ¿sí? Era cuánto nos protege frente a pulgón verde y cuánto nos protege frente a rocha. Esto rápidamente, el primer año pudimos comprobar los días y el segundo año corroborar los días, ¿sí? Tenemos una protección, si tenemos insecticida en el curasemilla, solo o acompañado, 35 días de protección desde la emergencia. Y si tenemos roya de la hoja, tenemos una protección de 25 días desde la emergencia, ¿sí? A partir de ahí se terminó el efecto del curasemilla, ¿sí? No es poco, digamos, para un arranque exitoso, la verdad que no es poco. Si nosotros a los 45 o 50 días estamos pastoreando, la verdad que tenemos la mitad del tiempo cubiertos para roya, que normalmente roya no nos aparece tan temprano en el otoño, y pulgón verde sí, digamos, así que tenemos una buena protección frente a pulgón verde. Pero teníamos un montón de dudas, era si nos mejoraba el logro, si había algún impacto sobre el logro, qué impacto tenía sobre la productividad, qué rol cumplían los bioestimulantes en esta ecuación, ¿no? Y apuntamos a avena, que es la especie más sembrada a nivel nacional, ¿no? Esto es un muy fugaz repaso de los 2 años anteriores y le voy a la experimentación de 2024. Elegimos Florencia INTA, susceptible a pulgón, susceptible a roya de la hoja, 240 plantas por metro cuadrado, y estos fueron los tratamientos. Probamos de todo. Lo que se sostiene en el tiempo es un testigo, un insecticida solo, el curasemilla común, el curasemilla premium. Esto se sostiene en los 3 años de evaluación, y como bioestimulantes Vitagrow, ¿sí? Ahora les voy a mostrar algunas otras opciones que parecen interesantes. Pero esos 5 tratamientos se sostuvieron en todos los 3 años de experimentación y fuimos probando con fitoestimulantes, algún fungicida foliar también probamos, a ver qué pasaba y demás. El primer punto importante, no tuvimos diferencias en el coeficiente de logro a favor de los tratamientos. No hay ningún patrón, digamos, posible, cada color es un tratamiento. No encontramos patrón en ningún ambiente, esto es solo una muestra de los primeros 3 ensayos. Esto está replicado 9 veces, no tenemos patrón. No tenemos diferencias a favor de coeficiente de luz. Fede, siempre Pero, partís, me imagino, de la semilla de avena por el testigo que tenía buen poder germinativo y no tenía problemas claro, en sí, la semilla. sí, claro, sí, sí. Fíjate que acá el testigo, por darte un ejemplo, en la Prida está en 100%, logramos todas las plantas, y hay tratamientos que lograron menos, ¿sí? Pero en otra situación el testigo está bajo y hay tratamientos que lograron más, ¿sí? Significativamente no hubo efecto. Ok. Y lo que el primer año, la verdad que yo no tenía tantas expectativas de este ensayo respecto a qué podía haber sobre efectos sobre el crecimiento, pero empezamos a ver efectos sobre el crecimiento. No solamente de bioestimulantes, sino de tratamientos químicos en general, digamos, algo de promoción de crecimiento había, y empezamos a ver este tipo de fotos, como ven acá, el testigo, y algún efecto sobre la biomasa de los tratamientos, ¿sí? Esto solamente una aclaración, como antes les mencionaba la macroparcela, esto también son macroparcela, en este caso, digamos, como la tina es gigante, no puedo hacer tantas repeticiones. Esto sí tiene 4 repeticiones, ¿sí? Esto está en la sembradora, la divido en 3 o en 4, lo que me permita, y voy haciendo 4 repeticiones también de 100 metros, como para que tener un rigor estadístico lo más certero posible, ¿no? Fede, el Y Vitagrow en este caso es tratamiento de semilla, tratamiento de semilla, sí, todo es tratamiento no de semilla, foliar. no foliar, todo tratamiento de semilla. Ok. Exacto. Y este año en los gauchos empezamos a ver esto, ¿sí? Pero antes de spoilearle un poco los datos, le voy a contar lo que aprendimos hasta acá, en los 2 años anteriores. Teníamos en el primer aprovechamiento un testigo de 1.400 kilos y decíamos, bueno, en promedio, ¿cuánto gano con el promedio de los tratamientos, ¿no? Sin discriminar? Teníamos 450 kilos más ya en el primer aprovechamiento. Dijimos, ¿A bueno, los cuántos días promedio es esto, más o menos, para darnos una idea? esto, mirá, acá tenés 6 ensayos metidos, así que tenés
Puede ser desde los 45 días hasta los 60 días de la siembra, siempre hablando de 20 de febrero, 25 de febrero la siembra aproximadamente. Perfecto. ¿Mm? Primer aprovechamiento, ya veíamos un crecimiento potenciado por los tratamientos de semilla. ¿Cómo terminaba esta película en los 2 primeros años? El testigo terminó con 5.400 kilos y el promedio de los tratamientos de respuesta, digamos, terminó con 6.400 kilos. ¿Mm? O sea, acá ya teníamos una evidencia clara de que los tratamientos de semilla no era solamente la protección frente a adversidades bióticas, sino que también era potenciar el crecimiento de los cultivos. Esto es, si desarmamos esa respuesta, lo que veíamos era esto, ¿no? Sobre este promedio testigo, ¿sí? Teníamos entre 400 y 460 kilos más, 70 kilos más de forraje en el primer corte. Y al final de la película teníamos esta situación, entre 600 y 1.250 kilos más de forraje. ¿Mm? Esto realmente ya nos sorprendía porque no esperábamos tanto aporte de un simple tratamiento de semilla, ¿no? Y lo que empezamos a ver también es que el producto que tenía origen biológico, este bioestimulante, tenía un efecto más duradero, ¿sí? Durante la estación de crecimiento que los químicos. El químico cumplía su función, a veces arrancaba mejor, como en estos casos, por ejemplo, el curasemilla premium, el común y el insecticida, arrancaban mejor, pero después cuando terminaba la película esto se invertía y el bioestimulante terminaba funcionando de mejor manera que los químicos. Otra Estos cosa que aprendimos, siempre son sitios de verdeo, en este caso avena, sobre sí, rastrojos de fina. la mayor parte sobre rastrojos de fina, tenemos 2 experiencias que son sobre pasturas. Ok. Sí. Sobre pasturas, lo que aprendimos es que algo que es bastante intuitivo y debe ser lógico para ustedes es que tiene que tener sí o sí insecticida el verdeo. ¿Mm? Sí o sí. Esa pastura, hay mucha vida, arriba, abajo, sí o sí tiene que ir con insecticida. Me decía el otro día Nacho Laulie que ellos hacían intersiembra de verdeos en pasturas. Bueno, va con insecticida. Tiene que ir con insecticida porque ahí hay mucho pulgón, hay mucha vida que puede afectar el verdeo. Si tenemos lotes complicados de pH, los productos que son fitoestimulantes, que normalmente tienen macro micronutrientes rápidamente disponibles, suelen tener un efecto mejor que el resto de los tratamientos. Y también lo que descubrimos es que si no tenemos un cultivo receptivo, digamos, y creciendo a buena tasa normal, digo, no exuberante, un verdeo normal para la zona, va a ser difícil ver algún efecto bioestimulante. ¿Sí? Si la planta no está bien, no está creciendo, está muy estresada, digamos, primero va a checar a la foliar, después va a frenar la fotosíntesis y en esa ecuación el bioestimulante no tiene nada por hacer. ¿Sí? El tema es para nuestros ambientes que son más semiáridos, ¿no? Pensar ahí si realmente se justifica o no el bioestimulante. Le decía al principio que no teníamos diferencias significativas en el logro, pero y lo corroboro, digamos, pero este año vimos en un caso particular, es uno de los 9 ensayos, que se encharcó después de la siembra y vimos efecto no significativo, pero sí una tendencia a favor de los tratamientos en el logro de plantas. Y logramos más plantas con los tratamientos de semilla. Pero esto es solo un caso. Si vamos a ¿Tricoderma? ¿Qué tricoderma es? Tricoderma se llama Trico 2, es de Laboratorios Arbo. Ok. Ahora les muestro, creo que se llama Trico 2, sí, estoy seguro. Siempre está la pregunta, bueno, pero ¿se justifica esto económicamente? Bueno, este es el costo, ¿sí? Del Vitagrow, del Tenacious, del Emida y del Compinche. Estos son los kilos que al final de la película les mostraba que me dejaba por encima del testigo. Y estos son los dólares, ¿sí? Que me quedan, ¿sí? Entonces, rápidamente, tengo un costo de 10, tengo un beneficio de $114, o sea, se paga 10 veces el tratamiento. En todos los casos, el tratamiento siempre se paga entre 5 y 10 veces.
Con lo cual, digamos, es una tecnología de muy bajo costo que realmente tiene impacto interesante. Les decía, este año incorporamos a lo que ya veníamos sosteniendo de protocolo dos productos, la tricoderma y la tricoderma, perdón, más el gluconacetobacter, que es una bacteria fijadora de nitrógeno. Fíjense acá ya en el primer aprovechamiento cómo se veían las diferencias entre las franjas, ¿no? Este es el resumen de los tres ensayos de este año. No voy a hacer Fede, foco. Sí. eso es en serio, porque podés agarrar las plantitas de mayor a menor y acomodarlas, y te creemos. Pero cuando ves la franja, ¿es así? Es así. Mira, es la primera vez en los 3 años que vemos, a simple vista, vemos el efecto de los tratamientos. Ok. De los 3 años es la primera vez que vemos las franjas y en la recorrida, en la gira ganadera, esto no, pueden dar fe lo que la gente que fue a la gira les mostraba, fíjense cómo estos tratamientos biológicos vemos más forraje. Ya cuando lo ves, hay muchos kilos arriba de diferencia. Porque normalmente las diferencias son más sutiles y son difíciles de ver hasta que pones el pasto en la balanza, ¿no? Pero acá Ok. realmente se veía, ¿sí? Y acá están los tres ensayos de este año y les muestro un resumen, ¿sí? De lo que obtuvimos. Siempre testigo, digamos, considerándolo de base, todo lo que está por encima del testigo son, por ejemplo, imidacloprid, 5% más arriba del testigo, con pinche tenacious, 14%, 15% más arriba del testigo, Vitagrow, 23% por encima del testigo. Fíjense que acá, esto también me pareció interesante, este año mezclamos Vitagrow con Status Zinc y Tenacious, y la verdad que no obtuvimos mejor comportamiento por esa mezcla, ¿sí? Se siguió defendiendo bien el Vitagrow, pero para destacar es esto, ¿no? La tricoderma N2, perdón, yo te dije trico 2, N2 se llama, Gastón, y el bacillus se llama Endophyt. ¿Mm? Ok. Eh, pero veníamos nosotros con un 23% de beneficio por el uso de Vitagrow, corroboramos ese 23%, que es una casualidad, y pegamos un salto más, ¿sí? Con la tricoderma más el bacilo, realmente exploramos 40% más de forraje que el promedio, que el testigo, ¿no? O sea, acá estamos en una etapa superadora de todo lo que veníamos explorando hasta el momento, que ya era mucho, ¿sí? Porque ya decíamos, bueno, si estamos entre en 15-20%, 12-15-20% más de forraje por un cura semilla, ya está, digamos, el beneficio ya lo tenemos. Ahora, con este tratamiento biológico yo puedo tener 40% más de forraje, ¿sí? Realmente es un salto enorme y fue consistente en los tres ambientes. Esto es cerca de Bahía Blanca, esto es cerca de La Prida y esto es cerca de Coronel Suárez. Tres ambientes diferentes donde se manifestaron muy bien los productos biológicos. ¿Mm? Ahora, contra de estos productos biológicos, ustedes lo deben saber bien, esto es como los rizobios en vicia. Los químicos vos podés tratar la semilla y podés guardar la semilla en un carro al sol, y los biológicos no. Digamos, el biológico tenés que hacer el tratamiento lo más cercano a la siembra posible. ¿Mm? Eso es un detalle que tienen que tener en cuenta para tener el beneficio. Si no, la bacteria o el hongo se mueren y ahí no funciona, ¿sí? ¿Dudas acá? ¿Cómo venimos de tiempo, Gastón? Son 9:27, regular a las 10. Yo diría de Ok, terminar, porque muchos se van a ir a la para que no se cosecha, me duerman. independientemente del tiempo. Dale. eh, o bueno, hay que salir. Entonces, Ahora entramos en lo que es cultivares rápidamente y ya con eso los dejo. ¿Mm? eh, pa- para, para pensar en esto, o como síntesis, vos acá mostraste 2 años. Si termino, hay una mezcla de información de 2 años y solamente de la campaña 23-24, que es lo que acabas de terminar de cortar hace pocos días, que es lo que estamos viendo Claro, acá, supongo. sí, correcto.
digamos, si tenés que hacer una síntesis de las tres campañas de trabajo, Sí. ¿cuál sería? Bueno, lo más consistente que hemos tenido hasta ahora es el bioestimulante, es Vitagrow. Digamos, eso ha sido consistente los 3 años y casualmente con el mismo porcentaje de respuesta. Que eso sí es una casualidad. 23% más de forraje. ¿Mm? Eso ¿Algún es lo. otro, y como otro producto bioestimulante o biológico, es el N2 o ahí o el trico más el Claro, endófico? el N2 y el trico más el Endofit, lo que tengo es este año de evaluación. Digamos, es la primera vez que metimos productos netamente biológicos. Son esos 3 ensayos que le estoy mostrando ahora, que son muy consistentes, digamos, pero bueno, no son los 3 años, es un año, ¿no? Pero bueno, es un muy buen año, digamos, como para sacar algunas conclusiones interesantes, sí. Pero, digamos, Vitagrow, realmente, ¿ustedes consideren que todos estos tratamientos, cuando bueno, Gastón, vos lo sabes mejor que yo, cuando los evaluás en cultivos de cosecha, eh, tenés beneficios del 4, 5, 6%, ¿sí? Acá tenemos respuestas del 23 hasta el 40%. Realmente es un montón de forraje más con una práctica tan simple, ¿no? En Raigras podemos, Manuel dijo que no se siembra tanto raigras, pero ponerle que hay algunos que sí son raigraseros. O también, no descartemos, Manuel, que hay gente que produce raigras para cosecha, ¿no? Sí, Produce festuca para cosecha. Bueno, festuca es sí, perenne, pero los raigrases vas para a, cosecha como cultivo anual. Vos, no sé si producción de biomasa raigras, ¿crees que va a haber impacto del Vitagrow? Y no sé, Fede, esto ya más fino si en producción de semilla. no sé en producción de semilla. Ahí no me animo a decirte. Lo que vemos es que en todo lo que es forraje, esto funciona, digamos, funciona mucho mejor que cuando hablamos de cosecha. La cosecha, digamos, hasta que vos cosechás tenés muchos estreses, pasan muchas cosas. Y acá siempre estamos tratando de dejar el cultivo en la etapa vegetativa. Entonces, acumula forraje, se come, acumula forraje, y en esa no es tan demandante el sistema, digamos, la estructura del cultivo, en términos de energía y de nutrientes y de agua y demás. Entonces, ahí vemos el impacto en forraje es claro. Eh, Como ejemplo de que me preguntabas de Reirás, hablando acá con la gente del cencerro del criadero, ellos me decían que en Europa, por ejemplo, todos los reigrases se tratan con Vitagrow. Eh, Acá, el año que viene, vamos a empezar a trabajar en pasturas con todos estos tratamientos, pero ya hay vimos algunos avances en algunos ensayos donde se ve el efecto promotor de crecimiento en alfalfa y mucho. Ok. Se ven, se ven incrementos de la misma magnitud, digamos, en alfalfa, con lo cual yo no descartaría que en Reirás sea muy parecido. Digamos, sí, seguramente tenemos mayor crecimiento. Ok, gracias, avancemos. Bien. Bueno, esto es el análisis muy rápido, digamos, para que ustedes sepan dónde estamos ubicados, de 5 ambientes de 2 años anteriores. Normalmente lo que mejor nos funciona es la avena vicia como consociación, como mayor cantidad de kilos de materia seca. Después tenemos a centeno y avena, ¿no? Centeno, lógicamente, muchos kilos con poca calidad, por lo cual lo evaluamos los 2 primeros años y después lo sacamos del sistema porque realmente el productor CREA no lo adopta. Sí vamos con avena vicia, con avena, y triticale viene subiendo en las últimas campañas también como un posible material a utilizar, ¿no? Em, Esto es siembra de verdeo sobre rastrojo de fina. sí, esto es siembra de verdeos tradicional, febrero, principios de marzo, sobre rastrojo de fina, la mayoría. Exacto. Les dejo esto a para que ustedes lo chusmeen después, ¿no? Algo de lo que hablábamos recién, no me acuerdo quién había preguntado, era el tema de Reirás. Bueno, eh, Reirás acá en los últimos años, los regrases tetraploides son los que se utilizan, digamos, tratando de evitar las poblaciones resistentes de regras se sigan incrementando, ¿sí? Esto es así, no, ya el productor no quiere saber más nada
con los regrases diploides, aunque hay algunas opciones que yo voy a probar el año que viene, algunas no, una opción, que es el regras anual, que es diploide, esa sería la desventaja, que se llama rápido INTA. Este regras promete ser sustancialmente mucho más corto que lo que está en el mercado, con una producción más otoño-invernal y no tan largo en su ciclo como para que nos abastezca de pasto en la primavera. Y tengo algunos productores dispuestos a probarlo y no morir en el intento de la cruza con la resistencia, y lo vamos a probar en siembras y en boleo, ¿sí? Sobre maíz. Esto se los cuento así como un detalle nomás. Pero la idea es buscar dentro de la genética que está disponible en el mercado a ver si hay algo, y sabiendo que Reigras, digamos, tiene una combinación óptima de energía-proteína, ver si podemos, si tenemos disponible algún material que nos permita sacar mayor provecho de Reigras. Porque, ¿qué pasa? Le pasa esto, ¿no? El Reigras normalmente, por la rotación, que son más agrícolas en los sistemas mixtos, el Reigras queda desfavorecido, siempre al final, ¿no? Reigras queda como especie, y acá vemos estas dos ejemplares. Queda al final del gráfico, pero no porque no tenga potencial, sino porque nosotros recortamos la rotación y no lo estamos aprovechando. Entonces la idea es ver si con esta opción podemos incrementar la producción y las hectáreas de Reigras, que sabemos que nutricionalmente es muy, muy superador, ¿no?, al resto de los verdeos. Repaso rápido, esto es lo que hoy tienen disponible, me puede faltar alguna, pero es lo que hoy tienen disponible de avena. Son 4, 7, 8 avenas, ¿sí? Me animo a decir que esto es lo mejor que hoy está en el mercado para producir pasto. ¿Cómo nos damos cuenta del ciclo de las avenas? Acá me perdí con este gráfico. Acá tenemos intermedio corto, María. Intermedio corto, resistente a rocha de la hoja. Acá tenemos ciclos intermedios, e intermedio largo en el caso de Elena, y acá tenemos ciclos largos, ¿sí? Así se dividen, digamos. Serían cortos, intermedios y largos, con sus diferencias frente a roya de la hoja, pero con todas muy buen potencial de rendimiento, ¿no? Esto el año pasado hablamos bastante, pero se los traigo como para que refuercen algunas opciones que son nuevas, que no hemos nosotros experimentado, que son, por ejemplo, Liliana y Pía, que son materiales que ya están disponibles en el mercado y que el año que viene seguramente vamos a evaluar. ¿Qué es el La misma, asterisco que pusiste en el título? Pusiste en comportamiento rayo de la hoja. Hay un asterisco y no veo qué es el asterisco. no me acuerdo, Gastón, que Ok, no, no me mataste, no me acuerdo qué tenía que aclarar ahí. ok, gracias. Eh, el análisis de 2 años de todo lo que evaluamos, fíjense también, esto consideren el 0 como la respuesta promedio, ¿no? Entonces podemos elegir materiales que me permiten ganar menos plata, digamos, no pierdo, pero gano menos, y materiales con los cuales yo gano más en estos dólares por hectárea, ¿no? Fíjense que también es bastante sensible a los cambios de cultivares, no solamente de especies, sino de cultivares, lo mismo que veíamos en el boleo. Entonces, analicemos bien, antes de elegir el material, dónde me paro, ¿sí?, en función de la productividad y en función de el beneficio que me pueden dejar estos verdeos, ¿no? Y les muestro 2 fotos del mismo campo de 2 años diferentes. El año pasado yo les mostraba esta foto de Don Félix, que es cerca de La Prida, 7.300 kilos de materia seca promedio. Ahí está el listado de materiales que evaluamos. Nos venían funcionando muy bien avenas y avenas más vicias, ¿sí? Son los materiales que mejor respuesta habíamos tenido, ¿sí? Esto siempre en siembras de febrero, todo lo que charlamos antes. 2023. Ahora, este es otro tipo de información también que es importante para ustedes, saber los pulsos de forraje que me da cada uno de los materiales, para ver si elijo algo que me da pasto temprano o algo que me da pasto más tarde, ¿sí? Ahí lo tienen en los 4 aprovechamientos
y teniendo en cuenta todo lo que produjo en su vida, en qué momento lo produjo, ¿sí? Eso es importante. Esta es la campaña 2023, avenas y avenas vicias destacándose. ¿Qué pasó en el 2024? 2024 les decía al principio que empezamos a indagar un poco más la consociación con vicias, tanto vicia villosa como vicia sativa. Mezclamos no solamente avenas, sino también triticales y regrases para ver si había alguna mejora ahí, si encontrábamos algún socio para las vicias. Y también probamos vicias con y sin inocular. Acá rápidamente nos dimos cuenta de que nosotros, digamos, esto ustedes lo saben, pero nosotros no teníamos datos al respecto. Logramos 26% más de plantas con la inoculación y 33% más de forraje ya en el primer aprovechamiento. Una rápida cobertura del cultivo. Y les decía que esta es la foto del mismo campo este año, con un promedio muy parecido, pero con un cambio sustancial en el orden de los materiales. Ya las avenas, que están en verde, no fueron las más destacadas, sino que fueron los triticales y los triticales con vicio. Y esto es, digamos, potencialmente misma cantidad de pasto, pero, como decía Gastón al principio, invierno muy, muy frío, ¿sí? Heladas muy fuertes que frenaron la tasa de crecimiento en pleno invierno de las vicias y no ocurrió lo mismo con el triticale, ¿sí? ¿De las Triticale, vicias o de las avenas? perdón, de las avenas, Ok. perdón, gracias Gastón, de las avenas, pero no de los triticales, ¿no? Y entonces, recuerden que el triticale es hijo de centeno, ¿sí? Es una cruza de trigo con centeno, y hereda de centeno esta rusticidad, ¿sí? Esta capacidad de crecer aún en ambientes muy duros y muy fríos. Y esto se vio claramente la diferencia entre el año pasado y este, ¿no? Y esto era un poco lo que veíamos. En pleno invierno habían caído varias heladas de 6, 7 bajo cero, 8 bajo cero. Y estas son las avenas y este es el Triticale HB90, por ejemplo. Para que ustedes tengan una idea. Este era en la misma época el Triticale con la vicia, todo funcionando en pleno invierno, y habíamos dejado a su vez una parte del ensayo como diferido, y el triticale todavía estaba verde, y las avenas se habían encañado y ya estaban totalmente heladas. Le muestro una fotito nomás de acá, de un campo cerca de mi barrio. Esto es siembra para multiplicar triticales y siembra de trigo Bug Destello. Siembra el 23 de mayo, y con las heladas que tuvimos, fíjense cómo se ve en la imagen, ¿no? Cómo resiste en el mismo lote, cómo resiste la biomasa de triticales frente a este trigo que, bueno, ya está dejando de tener tanta difusión acá en la zona, pero solamente para que ustedes vean la rusticidad de triticales. Lo mismo les dejo información del mismo campo de los pulsos de forraje, por si a ustedes les sirve para tomar alguna decisión, materiales de un ciclo más corto y de un ciclo más largo. Y con esto cierro, Gastón. Vimos, ojalá se lleven algunas ideas sobre la diferencia que hay a nivel de genética, ¿sí? Siempre genética es un costo bajo. Sale lo mismo la semilla de una avena resistente a roya que de una avena susceptible, ¿sí? O sea, ahí no tienen un costo oculto. Tienen un costo bajo en cura semilla y un relativamente pasto barato con altina. Hablamos de fecha de boleo ideal en secano. Podríamos adelantar si tenemos riego, pero en secano tendríamos que manejarnos en ese rango. También podemos definir la especie en función del servicio. Hablamos mucho de pastoreo, pero puede haber otros servicios que les dejé en el cuadrito ahí para que ustedes vean. Y también, una vez que elegimos la especie, indagar un poco sobre las variedades. Vimos sensibilidad no solamente en producción, sino en el beneficio económico que me pueden dejar esta elección de variedades. Y por supuesto, no dejar de desconocer, digamos, la interacción que hay entre plantas de maíz y fechas de siembra del maíz con el verdeo, en el caso del boleo con el tiro. Así que ahí está mi contacto. Cualquier cosa me escriben y por supuesto estoy a disposición para las consultas que tengan.